Quito, agosto del 2018. Una joven de 15 años pide permiso a su mamá para salir con un amigo más. Una noche trágica en la cual no vuelve nunca más a su hogar. Un crimen atroz que sacudió a todo un país y se destapó una olla de crímenes a manos de un extranjero. Hola, ¿cómo están? El día de hoy veremos un nuevo caso de Ecuador. Este es un caso que se dio en el 2018, el caso de Carolina Andrango, o también conocido como el caso de El Abuelo. Carolina Andrango era una niña que llevó su infancia como una niña normal, feliz, era bastante hiperactiva, tenía muchos amigos, era amigable, tenía redes sociales, interactuaba mucho en ellas. Sus allegados la describen como risueña, sociable, con sueño de seguir adelante. Vivía en el norte de Quito, como ya se los mencioné, en una zona que para muchos significa movilidad social, para otros los desafíos de la ciudad, pues este no era el lugar más seguro de Quito. Sin embargo, había comercio como siempre en toda la ciudad. Pero cuando iba entrando a la adolescencia, a la edad de 13, 14 años, 15, más o menos por la edad en la que ocurrieron los hechos, empezó a comportarse de una manera rebelde. Típica adolescente que decía, a mí nadie me manda, o sea, no le hacía caso a su madre. Su madre le aconsejaba de que deje de tener ciertas amistades, pero ella nunca le hizo caso. Carolina empezó a adaptar esta actitud desde que conoce a Cristian G, o más conocido como Karen Niña. A él lo conoce en una de estas llamadas caídas, que eran unas fiestas que se llevaban a cabo en un cierto lugar. Desde que lo conoce a él, empieza a tomar la actitud rebelde. Ella no hacía caso a su mamá, se desaparecía por días, faltaba a su colegio. La madre actuaba ante esto, pues como se desaparecía por días, ella ponía la denuncia de desaparición, pero Carolina volvía a aparecer en la casa. Entonces, de tantas veces que la madre reportaba la desaparición de su hija, cuando llegó el día de los hechos, los policías no se lo tomaron en serio. Y bueno, la madre se dio cuenta que ella tenía amistades que tenían el mismo comportamiento. Eran niños adolescentes que pasaban la mayoría de su tiempo en la calle. Entonces empezó a adquirir comportamientos de ese tipo de amigos y se convirtió en una niña muy rebelde, tanto que llegaba a tener discusiones muy fuertes con su madre por el mismo tema, de que ella no obedecía a su madre, de que ella se empezaba a descuidar de sus estudios. Le gustaba pasar más tiempo en la calle que ayudando a su madre en casa, ¿no? Su madre se dedicaba a hacer pasteles para la venta como un mini emprendimiento. Con esto lograba mantener su hogar. Se levantaba a las 5 de la mañana a hacer esos pasteles que vendía, y muchas de las veces antes de que Carolina tenga ese comportamiento, ella le ayudaba, pero después prefería irse a la calle a pasar tiempo con ese tipo de amigos. Tenían como una banda, se reunían en el comité del pueblo. Muchas de las veces, bueno, se conocía de que esta banda, ese tipo de amigos que tenía ella, consumía sustancias, le gustaba mucho consumir alcohol, y bueno, su madre se enteró de que ella muchas de las veces de que desaparecía, se iba a un lugar que les llamaban caída. Era un lugar donde había fiestas, alcohol. Entonces, por lo mismo, tuvo muchas discusiones con su madre porque ella le aconsejaba de que deje de ir a lugares así, que deje de tener ciertas amistades, pero nunca le hizo caso. Entonces, ella seguía frecuentando estos lugares, teniendo este tipo de amigos. Y bueno, Carolina se ve envuelta con este tipo, Cristian G, o Karen Niña. Aparentemente se había enamorado de él, pues él era un chico de 19 años, el cual estaba involucrado en una banda de tráfico de menores. Él era el encargado de engatusar a las niñas o a las adolescentes y atraerlas hasta cierto lugar. Las terminaban alcoholizando, drogando y tomando fotos, violando a las niñas. Bueno, que este individuo se encarga de engatusar a las niñas, de hacer actuar como que está enamorado de ellas, todo para llevarlas a ese lugar. En este lugar se las entregaba al encargado, que ya vamos a ver de quién se trata. Y bueno, él no solo hacía esto con Carolina, eran muchas las niñas que terminaba llevando a ese lugar. Estas fiestas llamadas caídas eran organizadas por un estadounidense llamado Royce Phillips. Este hombre tenía 65 años de edad. Era un empresario estadounidense que había llegado a Ecuador y bueno, él había empezado a hacer esta red ya de mucho tiempo atrás, desde que llegó. Él organizaba estas fiestas. Él reclutó a estos hombres que se encargaban de engatusar a las niñas y llevarlas hasta él para posteriormente hacer lo que ya les comenté. Y es así como llega el día de los hechos.
la tarde-noche del 25 de agosto del 2018, Carolina le pidió permiso a su madre para salir con un amigo de ella. Antes de esto, Carolina había tenido una discusión muy fuerte con su madre, como siempre la habían tenido, ya que era muy recurrente de que ella desaparezca y vuelva al otro día o vuelva después de muchas horas. Entonces para la mamá ya era muy normal esto y como que ya estaba hostigada de eso. La última discusión que tuvo Carolina con su madre fue precisamente por eso. Entonces, después llegaron como un acuerdo. Carolina recapacitó, le dijo que ya que dejaría de hacer ciertas cosas, pero que la deje salir con uno de sus amigos esa noche. La madre primeramente dudó, le dijo que no quería volver a saber de eso, de que quería salir y que volvería el otro día. Entonces Carolina le prometió de que no pasaría nada mal, solo iría una hora y media. Entonces la madre terminó cediendo, le dio permiso de salir y esa fue la última vez que vio con vida a su hija. Entonces la mañana siguiente la madre se levanta como todos los días hasta a las 5 de la mañana a hacer sus pasteles para la venta diaria y se da cuenta de que su hija no había llegado a casa. A ella le pareció muy raro ya que Carolina se le había dicho que solo iba a salir una hora o máximo una hora y media. Debido a esto, ella se preocupó, bueno, primero ella esperó a ver si Carolina llegaba, porque como siempre se desaparecía y volvía después de muchas horas o después de días. Pero de tanto esperar y como su hija le había prometido que volvería en una hora y media máximo, entonces ella decide poner la denuncia de desaparición. Pero debido a que ya lo había hecho muchas veces y todas esas veces fueron falsa alarma porque su hija terminaba volviendo, los policías ya no le hicieron caso, o sea, dijeron es otra de las veces de que la niña desaparece y vuelve a aparecer y bueno, su hija ya volverá. Entonces no le tomaron en serio esta vez. Entre la noche del 25 y la mañana del 26 de agosto, Carolina fue vista por última vez con vida. Según la investigación, la joven se encontró con más amigos en un bar y luego fueron a una vivienda en el norte de Quito. Allí había consumido mucho alcohol, había sido drogada también hasta quedar fuera de conciencia, lo que la dejó extremadamente vulnerable. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado sin vida en un lote baldío cerca del comité del pueblo. Ahora, hay un testimonio de una señora que, bueno, posteriormente le contó a su madre y a las autoridades de que por la zona por donde habían dejado el cuerpo, bueno, antes de que lo dejen, había visto a 4 niños adolescentes que llevaban cargada una chica, que llegaba y la chica estaba claramente así como borracha, así como no podía manejar su cuerpo. Entonces ella había grabado esa situación, que la señora había grabado a los chicos y que cargaban a la chica. Aparentemente se veía que la chica estaba con vida, solo que se la veía muy borracha. Eso es lo que pensó la señora en ese momento. Ella grabó hasta que llegaron al lote baldío y dejaron a la chica ahí, la dejaron tirada. La señora pensó, ya abandonaron a su amiga ahí borracha y bueno, esta señora que grabó el video pues fue la misma que llamó a la policía, ya que se acercó a ver qué habían dejado ahí. Unas horas después ve que la policía está ahí, incluso su mamá vio que estaba mucha gente ahí, pero no le tomó importancia. También vio que estaba sobrevolando un helicóptero y ella no sabía que se trataba de su hija. La madre de Carolina reportó a las autoridades la desaparición de ella y no sabía que ellos ya habían encontrado el cuerpo de su hija, pero las autoridades no sabían aún que se trataba de la hija de la señora, hasta que ella les indicó cómo iba vestida su hija, características de su hija. Entonces le dicen a la madre que encontraron el cuerpo de Carolina en el lote baldío, estaba ya sin vida. Bueno, lo que pasó fue que Carolina llegó ahí a ese lugar, a esa fiesta, las llamadas caídas. Allí fue embriagada, fue drogada, hasta que terminó fuera de conciencia, no podía manejar su cuerpo y estaba totalmente vulnerable. Al día siguiente fue que encontraron su cuerpo en el lote baldío del sector del comité del pueblo. La primera autopsia de Carolina estableció que una causa de muerte muy rara, ¿saben? Pancreatitis aguda. Este hallazgo posteriormente se lo revisó, pero la segunda pericia determinó que la causa real de muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de nariz y boca, es decir, sofocación. Además, Carolina también había sido violada. Eso se determinó también en el estudio forense. Fue violación con resultado de muerte. Entonces es donde inició la investigación. ¿Qué pasó con Carolina? ¿Qué tipo de amigos tenía? Entonces, aquí existió negligencia en las autoridades, pues fue la madre la que tuvo que presionarlos y hacer de investigadora a ella. Aquí es donde se propone a prueba la justicia ecuatoriana, pues en este caso no hicieron mucho. La propia madre fue la que tuvo que averiguar.
le hacía preguntas a sus compañeros de aula sobre Carolina, que sabían, con quién se estaba llevando, o sea, que le den los nombres. Y poco a poco ella fue recaudando esta información. Se enteró del video que la vecina había grabado. Entonces, al ver este video, ya tenía caras de los culpables de la muerte de su hija. Esto le exigió a las autoridades de que investiguen quiénes son esas personas, quiénes son esos adolescentes y qué habían tenido que ver con la muerte de su hija. La madre de Carolina fue quien llegó al fondo de la investigación, básicamente. Pues ella los buscó a estas personas en redes sociales, se metió a buscar los amigos de su hija en las redes sociales. Ahí fue donde encontró a varias de estas personas que se veían en el video y esa información les llevó a la policía. Fue ahí cuando pudieron actuar, los capturaron y bueno, esta investigación reveló algo mucho más fuerte y era la existencia de una red de explotación sexual de menores. Según la fiscalía, adolescentes eran captadas en bares o fiestas, luego las intoxicaban, las abusaban, filmaban y las fotografiaban para luego ser descartadas. Es ahí cuando se destapa esta olla de crímenes y se descubre que los implicados del asesinato de Carolina Andrango son Cristian G., conocido como Care Niña, acusado de violar y causar la muerte de Carolina Andrango. Es decir, fue el que ejecutó el homicidio de Carolina. Roy Phillips, ciudadano estadounidense, apodado El Abuelo, investigado por trata de personas con fines de explotación sexual. Según los informes, en la vivienda del abuelo se encontró mucho licor, cerveza, whisky, de todo, ya que en esta casa era donde se llevaba a cabo las dichosas caídas, que básicamente eran unas fiestas donde invitaban a muchos adolescentes y es aquí donde pues las fotografiaban, las intoxicaban, las violaban para luego dejarlas inconscientes. Ellas probablemente no recordaban nada de lo que habían vivido más que solo una fiesta y terminaron muy borrachas. También se hallaron cámaras, laptops, restos biológicos, dinero en efectivo, todo esto que sirvió para que se lleve a cabo esta red. También se arrestaron a 3 adolescentes más por fraude procesal, pues estos limpiaron el cuerpo y alteraron la escena del crimen. Royce Phillip, llamado el abuelo, trató de huir, pero en marzo del 2019 fue detenido y en abril del mismo año le dieron prisión preventiva. Por otro lado, en septiembre del 2019, Care Niña o Cristian G. fue llamado a juicio por violación con resultado de muerte. El expediente contenía 61 pruebas periciales y 31 testimoniales. El 11 de febrero del 2020, sentencian a Care Niña, 34 años y 8 meses de prisión. Así también se dictaron sentencias para los otros adolescentes que habían participado del asesinato. A pesar de estos avances, la familia de Carolina exigía más rapidez en el proceso, pues estaba muy lento, pues consideraban que la investigación era muy débil y ya que se trataba de un trata de personas, querían que se haga aún más visible el caso, pues para evitar que se siga dando esto. Este es uno de los casos donde se manejó muy mal la investigación desde el momento uno. Tuvo muchísimas fallas, empezando por la autopsia, que primero le determinaron muerte por pancreatitis, pero la segunda autopsia ya salió con la segunda autopsia le determinaron que había sido por asfixia mecánica, que fue la oficial. Además intervinieron menores que limpiaron la escena del crimen. Todo esto pone en cuestión la capacidad del sistema ecuatoriano para manejar estos casos. Y bueno, pues de alguna manera se tuvo justicia para Carolina. Este no solo fue un crimen, fue un llamado de atención. A veces solo miramos las cifras, pero Carolina fue una joven que tuvo sueños, pues ella soñaba con ser veterinaria. Su muerte exige memoria, exige justicia, que como sociedad no permitamos que estos casos se sigan dando, que esto se siga desarrollando, esto de la explotación sexual se extermine. Eso es lo que busca la familia de Carolina Andrango al recordar su nombre. Espero que les haya gustado conocer este tema. Si conocen otro caso del cual quieran que yo hable, déjenmelo en los comentarios y yo lo investigaré para hacerlo. Fue un gusto, espero les haya gustado y esto es De Sol a Sol, un caso más que debías conocer.